tiempo transcurrido, pero también queremos contestar unas preguntas que nos han hecho llegar. Si lo ponen en la pantalla, por favor, o yo aquí lo pongo, si me lo ponen ahí en producción para que puedan ver también los que se encuentran viéndonos. Gracias. Los que nos están viendo a través de el internet. Esta es una pregunta que nos hicieron llegar directamente del norte de Estados Unidos. Es una pregunta muy importante. La razón por qué queremos contestarla de esta manera es para que toda la iglesia pueda escucharla y saberla, ya que son preguntas teológicas muy importantes. Si usted que nos está viendo tiene una pregunta, puede escribirla a nuestro correo electrónico o nuestra dirección de la iglesia y le podremos contestar de esta manera. Una pregunta, yo quiero primero que todo afirmarle y decirle esto. Tal vez usted que nos está viendo por el internet no esté de acuerdo con la respuesta que le demos, de acuerdo a todo lo que ha escuchado en su vida. Sin embargo, mi respuesta que yo quiero darle, o la respuesta que yo quiero darle, no es una respuesta personal, más que todo es una respuesta bíblica. Yo no quiero responderle de acuerdo a lo que yo pienso, yo quiero responderle de acuerdo a lo que dice la Biblia. Eso es lo más importante. Lo que yo pienso no importa, lo que la Biblia dice, eso sí importa. Porque el ser humano puede tener un pensamiento hoy y cambiar de opinión después, pero la palabra de Dios no cambia. La primera pregunta o la manera de esta pregunta es, ¿puede un cristiano estar renovado, pero aún no ha sido bautizado en el Espíritu Santo? Bueno, la pregunta es interesante porque estar renovado y no haber recibido el Espíritu Santo, la verdad no es compatible el uno con el otro. La palabra es clara en decir que si de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Ahora, primero hay que entender que una persona es redimida solamente a través del poder del Espíritu Santo. No es por nuestras propias obras. Por nuestras propias obras nosotros fallamos. Por eso tenemos muchos alcohólicos que quieren dejar el alcoholismo y muchos drogadictos que quieren dejar la drogadicción, pero no pueden. Pero el único que puede hacerlo, ¿quién es? Cristo puede renovar. Ahora, lo interesante porque si no han recibido el Espíritu Santo, la pregunta es en mucha manera que se maneja en las iglesias pentecostés. Que para muchos, movemos ahora la segunda pregunta, porque todo esto prácticamente viene en una sola respuesta. En el momento de que un cristiano es bautizado en el Espíritu Santo, la señal es que la persona hable en el don de lenguas. Muchas personas dicen que la señal que un hombre o una mujer ha recibido el Espíritu Santo es que hable en lenguas. Sin embargo, bíblicamente no es correcto. ¿Cómo, pastor? Y aquí son donde me meto en problemas porque hay personas que me han dicho, el hermano Noé, el pastor Noé no cree en el Espíritu Santo. Mentirosos hijos del diablo, porque sí creo. Creo que Dios tiene el poder de transformar al hombre y Dios obra también a través de los dones del Espíritu Santo y están dentro de la iglesia, pero para edificar a la iglesia, no para andar queriéndose creer un ser súper espiritual. Porque muchas personas con ese hecho lo hacen. Se hacen hablar en lenguas para que digan que son más espirituales que los demás y andan de chismosos. Se hacen que andan en lenguas y andan con un corazón lleno de amargura, como decía el mensaje hoy. Y no era así el problema de la iglesia en Corinto. Que muchos en Corinto hablaban en lenguas, pero descuidaban a los pobres o los miraban de menos y le daban preferencia a los ricos. ¿Se acuerdan cuando enseñamos acerca de la Santa Cena? Primera de Corintios capítulo 11 habla de que había un desorden dentro de la iglesia porque había dones espirituales. Ahora,
¿Cuál es entonces la señal? Porque dice, es el momento que en el momento que un cristiano es bautizado en el Espíritu Santo, la señal es que la persona habla en el don de lenguas. Aquí hay un problema. Primero, después de que yo he reconocido a Jesús en mi corazón y lo reconozco como mi Señor y Salvador, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál? El bautismo. Pero en muchas iglesias se habla de recibir también ¿el qué? ¿El qué? Bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos bautismos son allí? ¿Cuántos? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Quiero que vaya conmigo a lo que la Biblia dice. Y mire esto. Le respondo nuevamente. No bajo mi criterio, sino bajo lo que la misma Biblia dice. Y esto lo vamos a aclarar rápidamente. En Efesios 4:5. Efesios 4:5, hablando de la unidad, mire lo que dice. Un Señor, ¿lo tiene Efesios 4:5? Un Señor, note, uno, ¿verdad? Una fe. ¿Y qué más? Un bautismo. ¿No dice un bautismo o dice dos? Un bautismo. Versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cuántos bautismos hay entonces? Un bautismo. Ahora, volvemos a las preguntas. En el momento que un cristiano es bautizado en el Espíritu Santo, la señal es que la persona hable el don de lenguas. En otras palabras, ¿cómo identificamos a una persona que ha recibido el poder del Espíritu Santo? De esta manera. No es a través de los dones, porque el mismo diablo obra sobrenaturalmente. El mismo diablo habla en lenguas también. El mismo diablo puede obrar a través de manifestaciones sobrenaturales. Pero hay algo que el diablo no puede hacer. Y es obrar a través del fruto del Espíritu. Porque el diablo no puede poner amor en usted, porque él es odio. El diablo no puede poner paciencia en usted y benignidad, porque él es padre de mentira y solo quiere hacer maldad. El diablo no puede obrar a través del fruto del Espíritu, que es amor, paciencia, benignidad, templanza. Es todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es la evidencia más grande? Lo que Jesús mismo dijo. No dijo por los dones lo conoceréis, sino por sus frutos lo conoceréis. Ahora, pastor, entonces usted no cree en el don de lenguas. Claro que yo creo. Porque el libro de los Hechos nos dice claramente que cuando el Espíritu Santo desciende por primera vez sobre la iglesia, en el día del Pentecostés, la iglesia que estaba reunida habló en lenguas. Pero aquí está la situación, aquí está el propósito por el cual lo habló, porque el Señor lo obró de esa manera. El apóstol Pablo lo dice claramente, de esta manera, que el hablar en lenguas es para los incrédulos. ¿Qué pasó con la gente que escucharon a los discípulos, a los apóstoles hablar en lenguas? Se maravillaron y se asombraron y dijeron, ¿no son estos galileos? ¿Y por qué les escuchamos hablar en qué? En nuestra propia lengua. Lenguas terrenales fueron dadas a un grupo de personas que se había reunido. ¿Por qué? Yo quiero que usted entienda esto. ¿Por qué Dios usó a los apóstoles, a los discípulos en ese momento? ¿Por qué no usó a los maestros de la ley de aquel tiempo? Porque usted y yo somos dos cosas. Éramos polvo, pero del polvo nos convirtió en barro y nos pasa por el fuego para hacer sus propósitos. Entonces, para que Él se glorifique, Él se manifiesta y se glorifica
en la humildad. Por eso usted y yo nos llama a ser humildes. A que cada vez usted y yo menguemos, porque delante de Él no hay nadie grande más que Él. Puede darle un aplauso al Señor. Note, cuando en el libro de Génesis habla de que se estaba construyendo la torre de Babel, fue Dios quien vino y dividió a aquella gente poniendo diferentes lenguas para que no se entendieran y no pudieran continuar. Pero fue en el día del Pentecostés que el poder de Dios descendió y dio diferentes lenguas, no para confundirlos, sino para unirnos y que pudieran seguir adelante con más autoridad todavía. Denle un aplauso al Señor. Así que, tercera pregunta, un cristiano que es bautizado en el Espíritu Santo y tiene el don de hablar en lenguas, ¿puede hablar del don de lenguas cuando la persona quiere? Muy interesante esta pregunta. Bueno, primero que todo, usted tiene que entender esto. ¿En qué momento el cristiano recibe el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que dijo Pablo? En Hechos 19:2, él dice, ¿recibiste el poder del Espíritu Santo o recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? En otras palabras, ¿cuándo se recibe entonces el Espíritu Santo? Cuando creemos. Note esto, ¿por qué? Porque entonces es cierto lo que Jesús dijo, que dijo que Él es el que convence al mundo del pecado. Él desciende, entra en nuestro corazón y nos hace entender: no has pecado, necesitas arrepentirte y necesitas un redentor y un salvador, y ese solamente es Jesús. El Espíritu Santo entra y hace su obra en mí para hacerme reconocer que solo Jesús es el único camino, el único mediador entre Dios y los hombres. En otras palabras, su salvación no es porque yo me la gane. Una persona mentirosa predicaba por allá que el 60% Jesús lo hizo en la cruz y el 40% lo haces tú. Mentira del diablo. Toda la salvación le pertenece a Dios, porque Dios no comparte su gloria. Toda la gloria de la salvación es de parte de Dios y Él la da gratuitamente a través de la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Por eso nosotros lo único que hacemos es reconocer el llamado de Dios cuando su Espíritu Santo entra en nuestro corazón. Yo no le acepté, es más, Él me aceptó a mí. Lo único que hice fue reconocer lo que Él hizo por mí. Y Dios hace la obra de la salvación en nuestra vida. Cuarta pregunta. ¿Todo cristiano bautizado en el Espíritu Santo tiene que hablar en toda lengua? Veamos lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, es más, para contestarse todas estas preguntas, le invito a que lea 1 Corintios del capítulo 11 al capítulo 14, detalladamente, y usted verá que muchas de las cosas que nosotros a veces solamente hemos escuchado no son como las hemos escuchado cuando usted y yo aprendemos a leer lo que dice la Biblia. Vaya conmigo a la Biblia, 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Todas estas preguntas el apóstol Pablo las da una respuesta acá. 1 Corintios 12, 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. En otras palabras, ¿todos tienen que hablar en lenguas? No. Dios da de acuerdo a su propósito a quien Él quiere y como Él quiere para edificar la iglesia del Señor. Es bonito cuando se ve la manifestación de uno de los dones, pero recuerde, a veces nosotros pedimos: no, Señor, yo quiero esto, pero Dios tiene algo especial para nosotros. Note lo que dice 1 Corintios 12:10. A otro el hacer milagros. No todos hacen milagros. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otros interpretación
de lenguas. Y el versículo 28 del mismo capítulo. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Primera de Corintios 12, 28. Amén. Versículo 11 del mismo capítulo 12. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como nosotros queremos, dice, ¿verdad? ¿Cómo dice? Como Él quiere. El versículo 30 de este mismo capítulo, note cómo todo se encuentra allí. Versículo 30. El apóstol Pablo hace aquí una pregunta retórica. Retórica significa una pregunta que es obvia en responderse. Una pregunta que usted sabe la respuesta. Como por ejemplo, yo puedo preguntarle, ¿está lloviendo afuera? Sí, porque estoy viendo de un solo que está lloviendo. 1 Corintios 12:30. ¿Tienen todos dones de sanidad? La respuesta es no. ¿Hablan todos lenguas? La respuesta es no. ¿Interpretan todos? No. Ahora, también el apóstol Pablo en el capítulo 13, versículo 1, note cómo dice: si yo hablase en lenguas humanas y angelicales, que también hay, y yo no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En otras palabras, el énfasis no debe de estar en los dones espirituales, sino en ¿qué? En el fruto del Espíritu Santo, que es el amor. Capítulo 14, 1 Corintios 14, 1. Si me lo ponen en la pantalla, por favor. Seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas, ¿qué dice? No habla a los hombres, sino a quién entonces, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y luego también el apóstol Pablo dice claramente: si alguien habla en lenguas y no hay intérprete, calle de la congregación, porque nadie edifica sino a uno mismo. Entonces estamos viendo que no estamos en contra, sino hay que entender también el propósito por el cual Dios da estos dones. Yo deseo que la iglesia hable en lenguas. Yo deseo que la iglesia sea saturada por el poder del Espíritu Santo y todos dancen en el poder del Espíritu Santo. Yo deseo que la iglesia hagan milagros, profecías, que hagan sanidades. Pero lo que más deseo es una iglesia que se ame los unos a los otros, porque así entonces demostramos que amamos al Señor. Un aplauso al Señor. Primera de Corintios 14, 39. Con esto terminamos estas preguntas. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Note lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Una persona puede llegar a manifestar los dones del Espíritu. Y es más, también la palabra dice que los dones son irrevocables. Pero sobre todo, la Biblia nos enseña a que cada uno de nosotros procuremos el amor, y hemos hecho gran énfasis en eso. Y siempre seguidamente, por eso el Señor nos manda a celebrar Santa Cena, a recordar que si queremos participar dignamente de la cena del Señor, debemos de amarnos los unos a los otros. Porque de nada sirve llegar a manifestar estos dones sobrenaturales y al final le digamos: Señor, en tu nombre hicimos milagros, y nos diga: apartaos de mí, no os conozco. Póngase de pie.
Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, responder a estas preguntas. Gracias por la enseñanza que nos trajiste esta noche sobre el perdón, Señor. Gracias por esta noche, Señor, que hoy nos pudimos reunir como tu pueblo. Te pido, Señor, que nos enseñes cada día, Señor, a vivir conforme a tu palabra, a ponerla en práctica, Señor, amarnos los unos a los otros en el amor de Jesús, Señor, en el amor tuyo, Señor. Gracias.